Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Y pues qué bueno que siguen todos nuestros programas y todos los podcasts que hemos estado nosotros pues ya compartiendo con ustedes. Recuerden en nuestra nueva plataforma LL Digital, ustedes ahí en el recuadro donde viene la lupita ponen Metamorfosis y ahí inmediatamente les va a aparecer como nuestro programa y ustedes le vuelven a dar clic y se despliegan tanto los podcasts que estaban en la otra plataforma de Promo Estéreo como ahora en LL Digital. Y bueno, recuerden además, por favor, que es muy importante para nosotros conocer sus opiniones con respecto a los programas, a los temas, el que nuestros invitados a veces les dejan tareas para que ustedes las practiquen, las hagan y puedan opinar pues acerca de lo que ellos nos comparten. Y pues recuerden nada más, estamos en Facebook como Metamorfosis Vida y Muerte o como Leti Asensio, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio y también estamos en Instagram. Y ahora también en algunas capsulitas en TikTok también nos van a poder encontrar. Estoy como Leti Asensio y platicándoles un poquito pues de todo lo que implica cuidados paliativos y algunos temas relacionados con psicología. Y bueno, fíjense que me da muchísimo gusto que hoy mi invitada se haya dado el espacio de poder platicar con nosotros después de algunos momentos que nos concentrábamos en el trabajo y al final pudimos encontrarla, que nos dijera que sí y que ya la tenemos aquí en el programa Metamorfosis. Y quiero presentárselas. Ella es Isabel Centeno. Ella estudió psicología y una maestría también en asesoramiento educativo familiar de la Universidad de Villanueva, así como una especialidad en psico-oncología por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos allá en España, que actualmente está cursando el doctorado en el Centro de Investigaciones en Ciencias, Artes y Humanidades. Ella trabaja como miembro del equipo multidisciplinario del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Heliton en Monterrey. Ella está desde Monterrey conectada hoy con nosotros y ella también ha sido colaboradora en Unidas Contigo AC, apoyando justamente emocionalmente a las pacientes con un diagnóstico de cáncer de mama. En su práctica privada se especializa en pacientes con cáncer y enfermedades crónicas de tipo avanzado en adultos mayores con problemas cognitivos y también en familias. Ella es fundadora del colectivo Travesías de Tinta utilizando la escritura y técnicas narrativas como medio de expresión y conexión con el fin de favorecer la salud mental. Ella ha tenido varias publicaciones en revistas científicas y también con temas relacionados con este apoyo emocional que es la psico-oncología y con la fusión del arte y la psicoterapia. Fíjense que Isabel hoy nos va a platicar justamente de cómo la escritura puede ser una herramienta que también nos pueda permitir estabilizar un poco nuestra salud mental. Y bueno, antes que otra cosa, de verdad, Isabel, muchísimo gusto de que estés aquí con nosotros, de que nos des la oportunidad de platicar acerca de este tema y que creo que va a ser muy interesante poder conocer pues esta herramienta, esta estrategia más para poder resolver algunas cuestiones de índole emocional y en general de salud mental. Bienvenida, bienvenida a Metamorfosis, Isa. Muchísimas gracias, Leti. Estoy bien contenta de estar aquí, bien contenta de que al fin pudimos coincidir y bueno, ¿qué te diré? Honrada de que les interese el tema en el que llevo trabajando un tiempo y pues encantada aquí de platicar sobre esto. Isa, pues fíjate que yo quisiera compartirles un poquito el título de este programa y justamente se titula Escribir alivia el alma, porque quisiera preguntarte, Isa, a veces cuando nosotros no nos sentimos bien emocionalmente, no sabemos por dónde empezar, cómo acomodar todos esos pensamientos, esas emociones, todas esas cuestiones que nos hacen sentir realmente a veces con un malestar de tipo emocional muy importante. Y en ocasiones, pues, recurrimos a la escritura, ¿no? A la escritura y tú nos explicarás un poco cómo esta escritura nos puede ayudar en algunas circunstancias específicas, pero como una herramienta muy buena para empezar a tener un poquito más de objetividad
en cuanto a lo que está pasando con nosotros, ¿no? A veces yo les digo a nuestros pacientes que pues es como sacar lo que está aquí en nuestra cabeza, plasmarlo en una hoja y poder saber qué tan complejo está la situación que estamos pensando, pero ¿por qué no nos cuentas tú al respecto? ¿Cómo la escritura puede utilizarse como una herramienta también de forma muy profesional y que requiere también una formal de profesionalización al respecto para poderla llevar a la práctica, ¿no, Isa? Sí, así es. Ahorita que estabas platicando esto de cómo tenemos nuestras imágenes y demás, me acordé que tal vez a todos y tal vez por eso el escribir diarios casi siempre ocurre en la adolescencia, en esa etapa donde estamos bien confundidos normalmente, nos estamos empezando a enamorar y nos están empezando a romper el corazón y esas cosas que empiezan a pasar en la adolescencia y empiezas a escribir y muchas veces lo pierdes, ¿verdad? O sea, a veces te das cuenta que te gusta, que te ayuda, pero ya la vida te va llevando a otras actividades y pierdes ese interés o esa, digamos que esa salida de las emociones a través de la escritura. A mí me gusta contar que pues yo me dedicaba a mi práctica y sabía que me gustaba escribir, como poner en orden ideas para expresar algo, no tanto personal, sino en general. Pero una vez nos pidieron que escribiéramos en una revista, para una revista que una amiga editaba, un grupo de amigas nos pidió que escribiéramos un momento particular en donde nos hubiera cambiado la vida de un momento a otro. ¿Sí? Ese momento donde algo pasó que la vida nos cambió. Y me di cuenta que a la hora de que tenía que ser algo breve, que es la escritura que a mí más me gusta, la que es así como breve, siento que es más potente, me di cuenta que me liberó, que me tranquilizó y que me permitió a la hora de escribirlo darle una perspectiva como un poco más redonda, vamos a decir, a lo que me había pasado, como que en mi cabeza estaba más polarizado y a la hora de ponerlo por escrito estaba como humanizado, vamos a decir, como con más grises, con más matices, con más contexto. Entonces, a partir de ahí empecé con mucha curiosidad y con cero conocimiento para tratar de entender, bueno, ¿será que la escritura de verdad es terapéutica y yo tantos años de estudiar psicología y demás y no se me había ocurrido? Y ahí empiezo pues, a documentarme y a darme cuenta que, como me pasa casi siempre, alguien ya lo estudió, alguien ya lo investigó y efectivamente es terapéutica. Y se ha visto que tiene beneficios en la salud, eso es bien interesante, y pues les voy a nombrar al que podríamos mencionar como el padre de la escritura terapéutica, que es James Pennebaker. Él está en la Universidad de Austin, aquí en la Universidad de Texas, y él es el primero que le da formalidad a la escritura, o digamos formalidad a los beneficios de la escritura, correlacionando escribir con visitas médicas. Entonces fue muy interesante porque la gente que podía escribir de cosas que le habían costado mucho en la vida, situaciones traumáticas y demás, a la hora de escribirlo, aún sin decirlo, que eso ya lo tenemos probado, ¿verdad? Que cuando hay una situación traumática, vas a terapia, lo hablas, hay un beneficio, también escribiendo. Entonces él le da como esta formalidad. Pero más allá digamos, pues de lo académico o la base científica que tiene escribir, a mí lo que me gusta compartir, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, es que es un recurso que tenemos todos muy a la mano, a diferencia de ir a terapia, ¿verdad? O sea, no necesariamente están al mismo nivel. Yo creo que lo ideal es el complemento entre las dos, pero escribir solamente necesitas, es más, ya no necesitas ni pluma ni papel en tu celular, así de plano, ¿verdad? Que yo recomiendo más escribir a mano, sí, pero pues la mejor escritura es la que sí se hace, es lo que yo siempre digo. Entonces, escribir lo que puedas, tus emociones, para que sea más terapéutico, digamos, es guiarlo, ¿sí? O sea, tiene una parte catártica,
¿sí? Como si el equivalente a ir con una amiga, ¿sí? ¿Es terapéutico platicarle a tu amiga tus problemas? Sí, puede ser terapéutico, pero es más terapéutico si vas con un terapeuta y lo elaboran juntos y demás. Entonces, ¿es terapéutico escribir y vaciar tus pensamientos? Sí, es terapéutico, pero es mucho más si tienes alguna guía, si estás en un taller, si estás en un círculo narrativo, que eso después les platico lo que estamos haciendo en el hospital. Entonces, bueno, no sé si contesté tu pregunta porque yo me emociono y Sí, ya se me olvidó la pregunta y ya. pero ahorita que te escuchaba, fíjate que era muy interesante, como tú bien lo mencionas, cuando sí utilizábamos esos famosos diarios, ¿no? Era contarle a alguien lo que te había pasado, lo que habías sentido y que era muy tuyo, ¿no? Porque hasta los vendían con candaditos para que solamente tú los pudieras ver y estaban como súper bien protegidos y demás. Pero también recordaba que en ocasiones era encontrártelo después de muchos años, Isa, yo no sé si a ti te pasó, pero incluso, no sé, no tanto tiempo en ocasiones, sino meses o sí, a lo mejor años y leías lo que habías escrito, donde a veces fíjate que hasta se nos salían las lágrimas y estaba ahí lleno de lágrimas esa página o llena de enojo y veías ahí que habías hecho una escritura bastante, pues a lo mejor se pasaba a la siguiente hoja o hacías famosos corazoncitos y tú estabas como con alguien que alguien te gustaba y era una forma muy interesante de poder plasmar lo que estabas viviendo día con día, ¿no? En el que uno pudiera identificar también qué emociones sentías, que de repente decías, pues ayer escribí que lo amo y yo lo odio, ¿no? A esta persona y a lo mejor exageré y esto lo puse muy intenso o a lo mejor esto no pensé que fuera tan importante y hoy que lo reviso realmente fue algo importante. Y creo que desde ahí, como bien lo mencionas, escribirlo ya es estar sacando algo en la parte de pensamientos y en la parte de lo que sentimos plasmado en algo tangible, ¿no? En algo material que nos permite después hacer este análisis y qué interesante poderlo hacer si así tú nos mencionas certeramente que la escritura de por sí ya es terapéutica, imagínate ahora utilizarlo como un recurso también para trabajarlo con un psicólogo, con un terapeuta, que también es muy interesante, ¿no? El analizar lo que se escribió, por qué se escribió, qué fue lo que pasó, y creo que eso enriquece muchísimo, algo que no siempre trabajamos, Isa, y que creo que está como muy en boga en este momento y muy evidenciado a través de las revisiones científicas, que es el darnos cuenta de lo que está pasando y tomar conciencia de lo que está pasando, ¿no? Ahora nos hablan de esta respiración consciente, de esta alimentación consciente, de esta atención plena también, pero creo que todas se conjuntan en empezarnos a dar cuenta qué está pasando con nosotros. Y parte de plasmarlo en una cuestión material, como puede ser si el celular o una hoja o hasta una servilleta, si estoy en algún lugar público y no traigo más que una pluma, pues en una servilleta, todo lo que pudiera a lo mejor estarme pasando en un momento, ¿no, Isa? Qué interesante, qué interesante. Y me gustaría que nos platicaras después de esta experiencia tuya, ¿no? De que alguien de forma intencional dice, escribe por favor un momento significativo que va a ser muy cortito, pero a veces hasta nos preguntamos, a ver, ¿cuál de los momentos es el más significativo de mi vida, no? Y siempre pensamos en que tengo que plasmar todo. Y yo siempre he dicho que lo representativo y lo significativo es de lo que recordamos, lo que no ha sido para nosotros significativo, así es que ni tengamos problema por no acordarnos, ¿no? Pero Isa, cuéntanos un poco, después de que tú ya te acercas a este tipo de, digamos, de herramienta para empezar también, no solamente tú a sentir como esa inquietud, sino ahora incorporarlo en la cuestión psicológica, como tú la puedes empezar a implementar con los tipos de pacientes que tú ves
y con este entrenamiento profesional que has tenido, con esta formación específica, ¿cómo es que vas, digamos, dándole un poco más de orientación a que la escritura forme parte de una cuestión terapéutica y no solamente escribirla, ¿no? ¿Cómo fue este camino tuyo? Porque es cierto que algo que también es importante que le mencionemos a la audiencia es que no solamente es escribirlo y entonces ya cualquier psicólogo o terapeuta va a utilizar el recurso, sino tiene una formación específica. No sé si nos puedas contar un poco al respecto para que también entendamos de qué se trata, ya con una cuestión de respaldo también teórico y metodológico y toda una serie de cosas, Isa. Claro, claro. Pues bueno, cuando yo empiezo a darme cuenta de, o empiezo a investigar sobre estos estudiosos de la escritura, empiezo también a darme cuenta que desde Freud se utilizaba la escritura y Freud empezó pidiéndote que registraran los sueños. Entonces, desde ahí empecé a hacer como un recorrido y empecé a dar algunos talleres que tenían el enfoque de talleres de escritura terapéutica, ¿verdad? Que era talleres como para autoconocernos y explorábamos desde cómo habían empezado los grandes estudiosos a introducir la escritura en sus intervenciones y cómo se había enriquecido esto con otras influencias. Aquí voy a mencionar la terapia narrativa como tal, que nace más o menos en los 90. Uno de sus representantes, vamos a decir, es Michael White. Y justamente esta terapia, que no siempre utiliza la escritura, sí siempre, vamos a decir, que cuestiona y enriquece nuestra narrativa personal, la historia que nos contamos de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, te vas dando cuenta que tú vas por la vida contándote una historia sobre ti que está influida por tantas cosas, desde el lugar de la familia, o sea, desde la ciudad en la que naciste, el número de hijo que eres, el tipo de familia que tienes, la sociedad en la que creciste, las expectativas que pusieron sobre ti. Bueno, una cantidad de cosas que van formando tu historia, que a veces no es la historia que nosotros quisiéramos de nosotros, ¿no? Entonces, eh, siempre se me ha hecho muy interesante como esta aportación de la terapia narrativa y cómo ya uniéndolo con la escritura, tú eres capaz de enriquecer tu historia, ¿sí? No tirarla a la basura, no, es parte de lo que eres, pero casi siempre tenemos partes oscuras que editamos, ¿sí? Que nos dan mucho miedo. Entonces, como irnos atreviendo, por eso a mí me gusta mucho escribir en comunidad. Es la manera favorita como yo trabajo. Y ahorita te cuento algunas de las iniciativas. Una es estos talleres con los que empecé, que es escribir y compartir, porque también ahí hay mucho terapéutico. Te sientes bien vulnerable cuando escribes. Escribir es de esas cosas, Leti, que yo comparo con cantar. Casi todos nos gusta cantar, pero casi todos nos criticamos y sentimos que no cantamos bien, ¿no? O Y, decimos que solo en el baño, ¿no? Para que nadie ajá, me escuche. ¿y quién dijo que teníamos que cantar como Pavarotti? ¿Y quién dijo que teníamos que escribir como, no sé, quién te gusta, como, no sé, el que sea? Eh, me estaba tratando de acordar del Quijote, de Cervantes, escribir como Ajá. Cervantes, o sea, no necesariamente. Entonces, son cosas que podemos hacer sin tener una expectativa tan alta, solamente por el hecho del gusto de escribir, de expresarnos. Pero bueno, volviendo a las partes, como vamos a decir, fundamentadas, algo muy novedoso que invito al público que investigue porque yo lo estoy aprendiendo, o sea, es algo que para mí es novedoso, tiene algunos años que en Nueva York la Universidad de Columbia tiene una maestría ya en esto, o sea, para mí es novedoso, ya a lo mejor en otros países lleva tiempo. ¿Qué es lo que se llama medicina narrativa? Que es justamente llevar esto, ahora sí, al entorno donde yo estoy casi todos los días, que es con pacientes con cáncer, ¿no? A un entorno donde hay profesionales de la salud y donde hay personas que tienen una complicación de salud.
Y algo que plantea la medicina narrativa y se me hace tan hermoso y tan poético, y hasta que ellos lo dijeron no se me había ocurrido, es que a partir de que vamos a poner un diagnóstico de cáncer, que es lo que yo vivo en el centro de cáncer de mama, yo digo que se les derrumba a las pacientes la biografía, ¿no? O sea, llegan a hacerse una mamografía y se les derrumba la biografía ahí, y entonces empezamos en ese momento a escribir una historia juntos. Los doctores que estamos ahí, el paciente, el familiar. Y verlo así me parece tan padre porque a veces no escuchamos la historia del otro. Para escribir juntos tenemos que escucharnos, ¿sí? Entonces, todo este movimiento de la medicina narrativa es lo que me ha llevado a hoy llevarlo al hospital, ¿verdad? Pero ha sido un recorrido donde he empezado muy como desde el lado de la literatura, vamos a decir. Yo cada año saco un libro con publicaciones de personas, como diría mi hija, random, o sea, cualquier persona que no tenemos nada de cuestión de salud mental o creemos que no tenemos, más bien, y escribimos microrrelatos encadenados. Ahorita si quieres te platico un poco más de eso. Ese es como que por un lado, escribir en comunidad y el otro, el lado de escribir en entornos de salud, que es un poco más hacia la medicina narrativa. No sé si me imagino que dejé lagunas en lo que dije, pero si me quieres preguntar específicamente. Sí, me parece interesante, Isa, y si nos puedes ampliar un poquito, el poder escribir con otras personas, sobre todo pensando en comunidad, a lo mejor la gente con la que convivo diariamente en un contexto o que tenemos algo en común, o bien nuestra familia, ¿no? Ahorita pensaba que puede ser, por ejemplo, tú me dirás, con mis propios compañeros de trabajo, a veces escribir cómo estamos y cómo está el contexto, pero hacer un trabajo, de por sí, hacer un trabajo en equipo cuesta pues muchas consideraciones y acuerdos y desacuerdos y estira y afloja. Ahora pensar, por ejemplo, en escribir, primero, esta parte que me encantó de escribir nuestra propia perspectiva, no siempre lo que piensan los demás, sino lo que yo interpreto de lo que piensan los demás, ¿no? Y hasta de lo que pienso sobre mí misma, sobre mi persona, y creo que eso también es importante porque me pone en contacto conmigo misma, como persona, ¿no? Y después ponerme en contacto con los demás, pues es otra parte que también resultaría interesante, pero ¿cómo se hace esto, Isa? ¿Cómo se hace este trabajo juntos en comunidad? ¿Cómo lo realizas tú? Y si todos pudiéramos hacerlo, ahorita que tú decías así como la cantaba, que todo el mundo se nos antoja en el karaoke levantarnos, pero a la mera hora, algunos decimos no porque voy a desafinar muchísimo, no porque me van a criticar, no, pero sí tengo ganas de cantar y a veces luchamos entre me gusta, pero pensando en todos estos prejuicios de índole social, a veces en la escritura pues también pasa un poco eso, ¿no? No ponemos cosas que pensamos, pero también pues que no siempre podemos hacerlo de forma pues a lo mejor tan clara como quisiéramos y sobre todo porque se requiere un ingrediente muy indispensable y tú me dirás si sí o si no, que es la honestidad personal. ¿No, Isa? Que es, no puedo ser, no lo voy a publicar, o sea, no van a ser las obras completas de Freud lo que voy a publicar de mi vida, sino ese es trabajo personal, eso es algo que yo me voy a decir a mí y que no siempre es tan sencillo el tener esa honestidad personal, pero cuéntanos tú al respecto, Isa. Sí. Fíjate que yo algo que hago cuando empezamos a escribir es hacer cosas que sentimos como menos amenazantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me gustan mucho las listas. Hay un ejercicio que me encanta que cuando lo digo siempre dicen, ¿cómo? ¿Cómo sería? Porque les digo, a ver, haz una lista de aquello que recuerdas, 10 cosas que recuerdas y 10 cosas que no recuerdas. ¿Pero cómo? Pero cómo si no lo recuerdo, no lo puedo escribir. Le digo, cosas
que a lo mejor deberían estar ahí, pero no las recuerdas. Salen cosas hermosas, desde no recuerdo los besos de mi mamá, no recuerdo, o sea, sabes que hubo, o sabes, o no recuerdo ya a mi mamá cuando cantaba, pero me han dicho que cantaba, o sea, cosas que son como vacíos, ¿sí? Entonces, ese es un ejercicio que es entre divertido y es muy poderoso para mi gusto, pero puede ser todavía más, digamos, menos profundo y puede ser, escribe 10 cosas que odias y 10 cosas que te encantan, por ejemplo, ¿verdad? Y así, listas o escribe una lista de 10 cosas que te gustaría hacer antes de morir, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son bastante fáciles porque justo son listas y poco amenazantes también en el sentido es que no sé redactar, es que no sé cómo decirlo, es que es una lista de palabras. Entonces, esa es una forma en la que yo voy invitando para ir dando como pequeños pasos hasta después ir escribiendo cosas como un poquito más complejas. Y eso lo puede hacer, digamos, pues no se me van a ocurrir a lo mejor demasiadas ideas de cómo hacerlo sin una guía, porque pues justamente yo trabajo guiando esto, pero hay muchos talleres de escritura y pienso que muchos te llevan a ejercicios pues bien poderosos, ¿no? A veces son de escritura digamos, más hacia lo literario, pero aún así me parece que, digo, si alguien tiene acceso, ya cada vez hay más talleres y en línea, y a partir de la pandemia hay un montón de talleres de España, Argentina, México, que son muy buenos. Claro. Y la otra es el diario. Yo, cuando invito a escribir un diario, y me encanta cuando me dicen, algún paciente que veo y me dice, no sé, mi doctor me dijo que escribiera, ¿sí? Que antes de dormir escribiera todos los pendientes del día, porque se está dando cuenta que tiene insomnio y que le está dando vueltas a las cosas. O sea, cuando veo que otros profesionales ya incorporan pequeñas herramientas, me parece, me da mucho gusto y es muy poderoso, ¿no? Y siento que vamos dando pasos. En el diario, yo lo que hago, como es también un poco amenazante el hecho de decir diario todos los días, porque se llama diario, bueno, pues idealmente, ¿verdad? Pero escribe cuando puedas, escribe cuando sientas que tienes como cosas que decir, eh, escribe tus emociones así, nada más desbórdalas y al día siguiente te invito a que en la mañana las leas, porque esa es otra maravilla que tiene el escribir, que no tiene el hablar, que tú también de alguna manera lo mencionabas. Se queda, nos permite revisitar y en esa visita es donde tú empiezas a ver, que tú también mencionabas, patrones, empiezas como a tomar esa perspectiva, ¿no? Mira, o sea, ya desde jovencita se veía que yo tal cosa, no sé, si te vas a ver un diario de cuando tenías 15 años. Claro. Entonces, pero bueno, así como concretando es, yo le llamo calibrar las expectativas, ¿sí? Es decir, vamos a escribir lo que se pueda, 3 cosas buenas que me pasaron en el día, por ejemplo, 3 cosas que me gustaría hacer diferentes en el día, y lo escribes en la noche, y así empezar. Y luego ya hay cosas como más complejas que si quieres ahorita vamos como avanzando, ¿no? En eso. Y Isa, fíjate que es muy interesante empezar de lo más sencillo, porque ahorita recordaba, fíjate que nosotros a veces tenemos que hacer pues también un poco de trabajo, reclutamiento y selección con los médicos residentes que van a ingresar de las diferentes especialidades, ¿no? Y la parte más complicada ni siquiera es una entrevista con un médico especialista, ni si sé operar o no sé operar, sino lo que yo les pregunto es, dame por favor 5 características que te definen a ti como persona, ¿no? Y empiezan siempre como con la parte profesional que es más sencilla, pues soy médico y estudié la especialidad y la subespecialidad y la. Entonces siempre los paro y les digo, no, no te pregunté esas características profesionales. Dame 5 características que te definen a ti como una persona, ¿no? Y se tardan, se tardan hasta 30 minutos en pensar 5 y a veces
como siempre hacemos, ¿no? ¿Me la dejas en 3? Sí, como que negociamos, ¿no? Me la dejas en 3 y me dicen, la parte más difícil de poder ingresar como parte de este proceso de selección de ingreso es lo que me preguntaste, porque nunca me había puesto a pensar 5 características que me definen como persona, ¿no? Y eso nos hace justamente voltear a ver a esto que tú decías, de empezar a analizar en la parte más interna de nosotros y nuestras propias concepciones acerca de lo que yo soy, de los momentos importantes y de lo que puedo realmente sentirme identificado o tener emociones específicas, ¿no? Que creo que eso también a veces cuesta trabajo. Hay personas que no les es fácil ponerle nombre a las emociones, incluso sentirlas, ¿no? Cuando podemos decirle a alguien, dime qué sientes, y nos describen cosas, problemas y situaciones, y uno dice, no te pregunté el problema, te pregunté qué sientes. Y de esa manera, creo que cuando uno lo escribe, pues también es empezar a ver, y ahorita recordaba un poquito las emociones tienen una presentación también o una manifestación en el cuerpo, físicamente hablando, ¿no? Cuando uno está nervioso, pues empezamos probablemente a movernos más, a hablar más rápido, a sudar, a tener taquicardia, a de repente tener pues algunas manifestaciones que no siempre también pues identificamos adecuadamente. Y ahorita que tú mencionabas que esto también tiene un impacto en la parte médica, Ujú. físicamente, pues creo que es también en ese sentido el empezar a tomar conciencia de que hay situaciones que se ven reflejadas en nuestra manifestación corporal, que si las podemos controlar va a tener un beneficio en la salud mental, también en nuestro manejo físico, y eso va a impactar lógicamente si estoy enfermo de muchas maneras, ¿no, Isa? Pero platícanos tú, ¿tú qué has visto, por ejemplo, con las pacientes con cáncer? Ante esta manera de poder ayudarles escribiendo y transmitiendo un papel, en una hoja, en un celular, ¿qué beneficios les ha traído, ya que lo has puesto en práctica, eh, en esta parte también física y emocional? Ujú. En- Justamente estamos por abrir un círculo de salud narrativa, es la primera vez que lo vamos a hacer así como formal y en grupo. Pero yo sí les dejo tareas, digamos, cuando están en lo individual, que las veo yo en lo individual, les dejo tareas de escritura. Y depende de muchas cosas, depende de lo que estemos tratando, ¿verdad? Por ejemplo, pues bueno, todos sabemos que enfrentarte a una enfermedad pues es como un duelo y las emociones se parecen a las que conocemos del duelo, enojo, tristeza y un carrusel, ¿verdad? Una cosa que viene y va. Entonces depende de lo que estemos trabajando. Por ejemplo, eh, a la paciente le cuesta mucho trabajo, creo que a todos nos cuesta, pero cuando tienes además toda esta pues crisis emocional por una enfermedad, pedir lo que necesitas porque ni siquiera tú sabes lo que necesitas, ¿sí? Y entonces te enojas porque nadie te da lo que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, hacemos muchos ejercicios de escritura de, bueno, antes o sea, sientes que te falta, que no te están poniendo la atención que quieres, demás, primero escríbelo, antes de que lo hables, ¿sí? Por ejemplo, y trabajamos a veces cuestiones de comunicación no violenta, primero decir lo que siento, luego decir lo que necesito, a ver, escríbelo. Primero escríbelo así como lanzado y luego lo vamos puliendo. Algo que funciona mucho y les pido es que escriban los pensamientos que tienen, porque eso es algo que te invade, ¿no? Los pensamientos que tienen, que son reales y los que son hipotéticos. Y entonces hacen listas, haz de cuenta. Y entonces es hipotético que el cáncer me va a invadir. Sí, es hipotético. Nadie te ha dicho. Ahorita, ¿qué te han dicho? Pues es que es etapa 1. Ok, entonces, como ir distinguiendo, que la mente aprenda a distinguir ese tipo de pensamientos catastróficos que no han ocurrido, que solo son anticipatorios y que generan mucha angustia. Eh, con relación al cuerpo,
les pido, porque pasa muchas veces que se hacen mastectomías, cada vez se hacen más conservadoras, pero todavía se hacen algunas radicales. Y la paciente, aún reconstruida, muchas veces me dice, no me reconozco, no me siento que soy yo. Entonces les pido que le escriban a su cuerpo, por ejemplo. También les pido que a veces le escriban una carta a sus emociones. A ver, escríbele al miedo, ¿qué le dirías? Si le hicieras una carta, ¿qué le dirías? Entonces, depende de lo que estemos trabajando, pero más o menos esas son las cosas que escriben en lo individual. Ya en este círculo de salud narrativa nos vamos a ir a más cosas, pues de interpretación en conjunto y de escribir en conjunto, que es algo que yo he hecho, relatos que se van encadenando. O sea, como termina una historia, lo toma la siguiente persona como el inicio de su historia. Y eso también nos hermana mucho, ¿no? En el grupo. Entonces, pero ese es otro formato que va a ser más en comunidad, digamos. Y me parece muy bonito esto, Isa, porque pues a veces pensamos que somos los únicos que tenemos este tipo de pensamientos, ¿no? O que hemos experimentado cosas únicas que nadie más ha vivido. Y creo que hacerlo así, de esta forma en comunidad, bien lo has dicho tú, hermana a las personas, ¿no? Porque nos damos cuenta que compartimos algo y que en ocasiones es lo mismo, miedo a lo que pueda pasar, historias complicadas de relaciones interpersonales, cosas que finalmente como humanos llegamos a experimentar, y si tenemos alguna cuestión en común, como puede ser en el caso tuyo, enfermedades como el cáncer, pues entonces hay una identificación específica, ¿no? Y que creo que eso hace más fuerza en ocasiones, y uno se siente también como apoyado por el otro, ¿no? Y hacerlo por escrito, pues es bastante rico, ¿no? Y recordaba, fíjate, Isa, yo lo ocupo, pero yo como estoy en paliativos, pues lo ocupo más en duelo. Y ha habido personas que acuden para resolver el duelo, que les cuesta como mucho trabajo, ¿no? Hablar sobre lo que pasó y lo que están viviendo. Y también es pedirles un poco que escriban, y que no, pero que no siempre lo pueden hacer así tan sencillo. Y tenemos dos caminos. Un camino es poderlo leer a viva voz y decir, así me siento, ¿no? Así acabo de escribir que así me siento con la ausencia de la persona querida. O bien, de forma anónima, lo ponemos en un cofre, y entonces lo sacamos, ¿no? Y decimos, fíjense que alguien del grupo, que puede ser la familia o puede ser otras personas que también están en duelo, dice, esta persona dice que se siente como desmoronada, ¿no? Como un ejemplo. O se siente como que le falta una parte de su vida, una parte de su cuerpo incluso. ¿Quiénes de ustedes se han sentido así? Y abrirlo ayuda muchísimo justamente a esta identificación, que es como muy bonita, ¿no? Hasta se dan consejos, ¿no? Fíjate, yo me llegué a sentir así, y hasta dicen, yo le diría a esa persona que no sé quién es, pero que está escribiendo esto, que yo también lo sentí y que esto también lo viví en otro momento, pero que aprendí esto de la situación. Y yo creo que siempre va a ser de muchísima ayuda leerlo, el poder revisarlo. Y quería preguntarte también algunas cuestiones aquí, Isa. Hay pacientes, por ejemplo, que me han dicho, yo ya lo escribí, ya lo leí, ya lo revisé, pero lo quemé porque no es fácil para mí volverlo a leer. Y esto que decíamos al principio del diario, que por eso tenía los candaditos y lo guardábamos en la parte última del closet para que nadie lo encontrara, o en la caja fuerte que habíamos comprado. Porque en ocasiones también da miedo que alguien pueda leer lo que yo estoy escribiendo, ¿no, Isa? Entonces también por eso creo que siempre es importante como sentirnos cómodos y tener estas condiciones que favorezcan que realmente uno se sienta confiado de escribir,
Y como tú dices, hasta en la cuestión terapéutica, porque uno debe resguardar todo ese material de forma probablemente muy, muy profesional, si el paciente no se lo quiere llevar a casa. Y si se lo lleva, pues también tener bastante cuidado en esto, pero tú qué nos pudieras compartir un poco al respecto, porque algunos prefieren pues quemarlo, que no haya evidencia de lo que escriben, otros a lo mejor cambiarles de nombre a los personajes que puedan plasmar en esos escritos, o siempre buscar también de alguna manera esta parte no tan abierta, o si has tenido tú la posibilidad de que alguien diga, yo aquí me voy a expandir un poco en todos mi sentir y en todo mi pensamiento y lo plasmo. Cuéntanos un poco tu experiencia cuando ya lo has llevado a práctica en tu profesión cotidiana, que es trabajar con los pacientes con enfermedades avanzadas y con cáncer. Me ha tocado de todo. Me llama la atención que digas esto de quemar, porque también me ha tocado el que no, yo lo quemo y me trato de imaginar dónde lo quema, en el lavabo, o sea, como que se me hace como bien extremo, pero me ha tocado que me dicen eso, ¿no? Y me parece que habla mucho de la persona. O sea, el manejo que la persona hace de su historia, de sus textos, de lo que escribe, habla mucho de ella y es algo que podemos elaborar juntos, ¿no? O sea, así como que, ¿y por qué crees que no lo quieres guardar? ¿Y qué crees que pasaría si alguien se lo encuentra? Y no sé, como nos da pie para también elaborar mucho si estamos en lo individual. Si estamos en grupo, yo como lo manejo es el que quiera compartir puede compartir y el que no puede no compartir. Lo que sí les pido es que me platiquen cómo fue el proceso de escribir. No el contenido, sino que me digas, ¿hay algo que te sorprendió a la hora de escribir esto? ¿Hay algo que ves que no habías notado? ¿Hay algo que notas a la hora de escribirlo? Como digamos que es dar un paso atrás juntos y observar el contenido si no nos quieren compartir los detalles porque es muy válido, ¿no? Y hay gente que no quiere y ahí, fíjate que lo que más me ha tocado es en talleres y en cosas así como de que son juntos, ejercicios comparten, pero casi siempre hay uno que dice, este no lo quiero compartir, ¿sí? O sea, como que hay algo que se toca en algún punto que dice, este no. Y me da gusto para que se sienta con la confianza de decir, comparto cuando quiero. Es así como lo manejo yo, para que haya esa, pues digamos que esa tranquilidad y yo creo que es válido si alguien no quiere regresar a sus escritos, eh, totalmente válido. Habla de nosotros, pero es válido. Sí. Claro, dicen por ahí que todo lo que aparece en terapia es interpretativo, ¿no, Isa? Lo que se hace y lo que no hace siempre va a tener por ahí, pues, una manera también de conocer si existe algún temor en específico, si existe alguna situación en particular que se sienta como intimidado de poder abrir un poco esto, y sobre todo cuando lo estamos trabajando en grupo, ¿no? Pero creo que eso es parte también de lo que tú nos compartes, de brindar la confianza, tanto tú como especialista, como los otros participantes, y siempre decimos así como lo que dicen en Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda aquí en Las Vegas. En la terapia también es lo que sucede en la terapia, se queda aquí en la terapia, y esto nos sale, que son parte de los compromisos cuando trabajamos terapia grupal, y que justamente pues tiene ese compromiso, ¿no? De cuidar y ser bastantes atentos a la información que recibimos de otras personas, y no utilizarla con otros fines. Isa, estamos muy cerquita de que se nos termine el tiempo, se nos va muchísimo, muy rápido. El radio y aquí todo esto del internet se va muy rápido, pero quisiera preguntarte, Isa, a veces a la gente también le da miedo empezar a hacer algo nuevo como escribir, porque bien decíamos, no saben por dónde empezar. Tú que has trabajado un poco esto, ya nos decías a lo mejor hacer más listas que son más concretas las palabras o cosas,
pero ¿qué pudieras decirle a aquella persona que nos está escuchando ahorita en esta entrevista radio, que se anime un poquito a escribir, el poder experimentar un poco esto, que siempre es parte de la vida, arriesgarse a experimentar cosas nuevas? ¿Tú qué les dirías? ¿Qué les dirías para que se animen un poco a no ser como, no sé, estas obras literarias muy famosas y no vamos a llegar nunca a ser grandes escritores, pero que este tipo de herramienta nos puedan ayudar y cómo también acercarse a un profesional como tú que nos pueda también acompañar en descifrar todo lo que nosotros plasmamos en una hoja, en un cuadernito. ¿Cómo animarlos a esto? ¿Cómo animarlos a que se acerquen a este tipo de intervención? Sí, pues fíjate que creo que lo primero que diría es que hacer una rutina ayuda mucho. Entonces, si tú, por ejemplo, hay una autora, no me acuerdo cómo se llama, que tiene, digamos que una propuesta que se llama Morning Pages, que son páginas matutinas, por decirlo así, y que te pide que todas las mañanas escribas 3 páginas en la mañana cuando te levantas. Entonces, todas las mañanas escribir 3 páginas de lo que quieras, ¿sí? De cómo te sentiste, de cómo amaneciste, o sea, empezar así, con cosas como que pudieran ser rutinarias, como cuando empezamos la meditación, ¿no? Que cuesta tanto trabajo incorporarla en nuestras vidas, pero bueno, al final lo que haces es que pones un horario y pones un cronómetro y una silla donde siempre te vas a sentar igual con la escritura, un espacio donde a lo mejor una libretita en tu buró, como preparar un poco el contexto para que haya esta invitación y este nuevo hábito de escribir. Ya hablando de ejercicios, a mí hay 2 que me gustan mucho que les dejo y que creo que podrían hacer, es escribe tu biografía en 6 palabras, ¿sí? ¿Quién eres en 6 palabras? No se me ocurrió a mí, es una iniciativa de una revista que se llama Smith, allá en Estados Unidos, y que se le ocurrió esta iniciativa y continúa. Creo que la pueden buscar en internet, mi biografía en 6 palabras, y es escribir eso, quién eres. Y puedes escribir las 6 palabras como, digamos, soy infancia, adolescencia, había una que era así, infancia, adolescencia, adultez, adolescencia, adolescencia, no sé, pueden ser palabras así, o puede ser una idea completa, ¿no? Pero no más de 6 palabras. Y otra que me gusta mucho es que escribas 10 años de tu vida que hayan sido importantes en tu vida, así como una rebanada de vida, pero todo lo describas en frases de solo 3 palabras. Digamos, yo era sonriente, mi padre lloraba. Y entonces ayuda mucho a que se escuche poético y a que te empiece a gustar, porque a quien nos tiene que gustar para ir dando pasos es a nosotros. Entonces, ejercicios así me parece que son poderosos y que son como un andamio para empezar a escribir, como un andamiaje, digamos. Muy interesante, Isa, porque nos haces contemplar que sea algo muy concreto, ¿no? A veces somos muy dados a cantinflear, dicen por acá, ¿no? El hablar y darle muchas vueltas a las cosas y de repente no aterrizamos. Cuando creo que el darnos esta instrucción de ver, utiliza una frase con 3 palabras que describan momentos significativos en tu vida en un periodo de 10 años, creo que nos hace realmente poner a trabajar nuestro pensamiento, porque una es recordar, otro es priorizar este periodo específico de tiempo y encontrar las condiciones o los momentos importantes. Y otra es las palabras que resuman un momento, porque a lo mejor ahorita decías papá llorando cuando a lo mejor fue un momento fuerte, difícil, complejo, y lo tengo que resumir en estas 3 palabras, ¿no? Papá estaba llorando.
o yo estaba muy contenta. Entonces también es toda una serie de condiciones que seguramente me hicieron estar contenta, pero te tengo que poner como eso. Y creo que eso ayuda justo cuando no nos animamos a ser tan explícitos, ¿no? Porque son como códigos, me lo imaginé así como códigos que solamente yo puedo saber qué significa papá estaba llorando. Ujú. A lo mejor estaba yo muy feliz. Pues solo yo puedo saber por qué estaba feliz. Ya sabré si lo cuento tan a detalle o cómo lo haré, pero creo que empieza a ayudarnos muchísimo y acercarnos a esto de forma como muy cuidada, muy atenta, pero al final muy reflexiva. ¿No, Isa? Que creo que esa es parte de empezar a implementar esto de la escritura también para pues todas estas cuestiones tanto físicas como emocionales y ayudar con otro recurso más para aquellos que pues a veces tenemos momentos difíciles en la vida, ¿no, Isa? Sí, totalmente, totalmente. Sí, me quedé pensando en eso que nuestra mente está todo tan revuelto y a veces cuando escribimos muy libres y nos releemos, decimos, ay, siempre digo lo mismo, o sea, como que es, y a mí por eso me gusta como retar, digamos, esto que dices tú, a ver, son solo 3 palabras, son solo 10 años, son solo los que yo hago, los microrelatos, son solo 100 palabras las que puedes utilizar para contar un cuento, porque el microrelato es un cuento, tiene un arco, digamos. Eso así como un arco. A mí lo que me gusta es decir que soy bien positiva y que o sea, entonces ayuda mucho a eso, a centrarnos, a ser concreto y a ponernos a pensar. Así ¿Verdad? es. Pero bueno, si vamos empezando, también se vale nada más escribir libremente, como les platico lo de Morning Pages, y se va haciendo una rutina y por lo menos ya vas haciendo ese espacio para escribir y tú mismo o misma vas a lo mejor después afinando. Eh, Depende. También es muy diferente el diario entre sesiones que se utiliza entre terapeutas, o sea, para que escribas entre sesiones, que escribas tus sueños. Ahorita que platicabas de los duelos, fíjate que a mí algo que me ha funcionado muy bien y la verdad es que el tip me lo pasó una paciente que se le ocurrió y se lo he platicado a otros que están viviendo algún duelo. Cuando dicen es que yo llegaba a la casa y que tenían como una rutina. Por ejemplo, se les murió el perrito, por ejemplo. Llegaba a la casa y siempre estaba con mi perrito y platicaba y no sé qué y no sé cuál y se murió. O mi abuelita falleció y yo siempre la veía los sábados a las 10 de la mañana, ya estaba en su casa. En esos casos, les he pedido que les escriban igual como si estuvieran ahí lo que están haciendo. Y si vieras qué terapéutico ha resultado, digo, a mí mismo me sorprendió. Y me han contado, les escribí por un tiempo, todos los días al llegar, le escribí a mi perrito lo que había hecho en el día y demás, hasta que dejé de escribirles, ¿no? O sea, como que se va sanando la herida y demás, pero ese espacio lo llenan con escribir eso que compartían con alguien y que ya no está. Entonces, bueno, te lo paso porque yo lo aprendí de mis mejores maestros, que son los pacientes. Así Sí. es. Pues me parece como una buena estrategia porque, pues bueno, ya hablaremos, ya te invitaremos, Isa, a escuchar el programa. Próximamente hablaremos de los duelos de las mascotas porque, pues es algo necesario que ya necesitamos poner sobre la mesa en el programa. Pero, Isa, no quiero despedir el programa sin que nos dejes, por favor, si alguien está interesado en que tú lo acompañes en todo este proceso con este tipo de intervenciones profesionales que realizas. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde buscarte para poder acercarte a ti como profesional y que puedan contar con tus servicios? Muchas gracias, Leti. Pues mira, una es por correo. El correo es escribe@saludnarrativa.com. ¿Quieres que lo ponga en el chat o no? No, así Lo mejor. podemos postear cuando salga a lo mejor el podcast, ¿te parece? Ahí ponemos tu correo para que si alguien está interesado, ahí esté agregado. E incluso, Isa, si me lo permites, en el canal de YouTube donde se está transmitiendo la entrevista en este momento, podemos agregar tu correo electrónico para que quien vea el video y escuche también ya lo tenga en la mano.
Perfecto, gracias. Entonces escribe @saludnarrativa.com. Mi celular, por WhatsApp siempre contesto, 81 8362 2124. En redes me encuentran como Isabel Centeno, escritura terapéutica. En Instagram estoy como iCenteno y en Twitter estoy como iCenteno S. Digamos que son así como las maneras en las que me pueden encontrar. Isa, sí, pues muchísimas gracias de verdad por compartirnos esta forma probablemente diferente de poder hacer intervenciones, pero muy valiosas, porque lo que queremos es encontrar pues lo más cercano posible a una salud y a un equilibrio tanto físico como emocional. Y creo que estas herramientas nos ayudan mucho y pueden resultar ser muy benéficas, hasta divertidas y de mucho aprendizaje personal y pues para estabilizar pues nuestra historia de vida. Isa, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Metamorfosis. Ya saben que pueden buscar a Isabel Centeno por todas las vías y la van a encontrar y de verdad que siempre es muy cálida, muy amable y tiene un profesionalismo que no saben que pues ella siempre hace todo lo que puede y más allá para ayudar a las personas. Muchísimas gracias, Isabel. Al Muchísimas contrario, gracias. Leti, feliz de estar aquí. Un placer y tendremos la oportunidad de ya de invitarte en algunos otros momentos para que sigas compartiendo con nosotros pues todo este aprendizaje que tienes. Muchísimas gracias. Gracias y gracias a tu audiencia también. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos próxima emisión en punto de las 3 de la tarde y recuerden también buscarnos en nuestro canal de YouTube Metamorfosis, Vida y Muerte, donde ustedes pueden también aquí ver nuestras entrevistas, dejarles los datos de contacto de nuestros invitados y que ustedes puedan darnos también la retroalimentación de los temas con los cuales nosotros estamos compartiendo al aire con ustedes. Nos estaremos escuchando y viendo entonces próximo jueves en punto de las 3. Hasta la próxima.